bienvenidos a todos a esto que es una actividad más que organizamos con la Sociedad Rural de Tucumán. Ya el año pasado armamos un ciclo que fue agricultura inteligente, que fueron dentro del marco de lo que fue la Expo, y es una organización con la que nos sentimos muy cómodos también desde la Fundación en trabajar en forma conjunta. Muchas gracias igualmente. Nosotros de la Fundación. Gracias, Sebastián. Nosotros estamos convencidos de que el trabajo de equipo institucional es fundamental para poder cambiar las cosas, y esto de poder trabajar con la sociedad rural es muy importante. En particular en esta actividad que tenemos la suerte y el gusto de que Graciela haya aceptado sumarse y aportarnos todo lo que conoce en su rol de docente y de consultora sobre el tema de responsabilidad social, no desde lo conceptual, sino desde lo práctico, fundamentalmente, que es lo que es el gran desafío que nos planteamos de llevar adelante este tema y otro que vamos a ir abordando en ciclos similares, es decir, cómo lo concretamos, cómo lo llevamos, lo hacemos real a esto que muchas veces queda planteado en un tema de una idea, y lo que hoy más que nunca necesitamos llevar rápidamente a la práctica. Así que, sin más, le cedo la palabra a Sebastián, y después pasamos a Graciela. Bueno, muchas gracias Alberto, Graciela. De parte de la sociedad rural, un entusiasmo enorme de trabajar con la Fundación, agradecerle que podamos trabajar juntos, Graciela que ha aceptado también una jornada como la de hoy, tratando temas de la responsabilidad social que lo venimos hablando y tratando mucho de la sociedad rural, así que plenamente identificado con todo esto que están haciendo y muy contento y seguir con los proyectos conjuntos con la Fundación. Así que muchas gracias y que podamos disfrutar todo esto. Graciela, todo tuyo ahora, quedamos en tus manos. Bueno, muchas gracias Sebastián, muchas gracias Alberto. Siempre Generar va a estar disponible porque creo que se trata de eso, de ir armando redes y que en esa sinergia encontremos respuesta. Así que nosotros somos los agradecidos aparte del equipo que está presente. Y bueno, voy a compartir la pantalla, no sé si ya la están viendo. Sí se ve, Graciela, ya está. Nosotros empezamos esta historia de la responsabilidad social con varias empresas de Tucumán y de otros lugares. Y entre esas experiencias siempre hemos sostenido esto, que son los pilares de Generar, pero que son los pilares que hacen a la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social tiene el eje en la palabra clave, que es la palabra hacernos cargo, ser responsables. ¿Por qué? Porque yo lo puedo confundir con filantropía, lo puedo confundir con caridad, y no se trata de eso. Responsabilidad es hacernos cargo de aquello que nos ocurre como empresa, pero también que ocurre en el entorno donde se insertan las empresas. Puede haber empresas muy exitosas en sociedades fracasadas y fracasa la empresa. Puede haber sociedades fracasadas y también fracasa la empresa. Entonces, los tres pilares estos, que hoy se les llama empresas B, tienen una larga historia. La sustentabilidad, que se asienta en la variable económica, la social y la ambiental. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, estos pilares tienen que crecer de manera armónica, de manera paulatina y de manera ordenada, orgánica. Si no tenemos quizás lo que hoy nos está faltando o pasando, sociedades amorfas, sociedades donde hemos crecido mucho en lo económico y lo social ha quedado de lado y tenemos grandes bolsones de pobreza y no nos explicamos la violencia y hacemos que la empresa sea una isla.
Y también puede pasar con lo ambiental, un crecimiento desmedido en lo económico y sin embargo fracasamos en lo ambiental. Generar tiene esos pilares y también tiene todos estos equipos. ¿Por qué? Porque considera que la responsabilidad social empresarial exige dos cosas: una mirada transversal al interior de las empresas, transversal, común a todas las áreas, como una política institucional, pero también la mirada de los equipos interdisciplinarios. Y nosotros con la sociedad rural empezamos a avanzar en una propuesta mediante la cual relevamos 22 empresas y seguimos avanzando. Y la pregunta que yo le hacía a la sociedad rural una noche que lo largábamos al programa era: ¿por qué hacen esto? Si las empresas ya hacen lo que deben hacer, las empresas ya generan riqueza y esa es la misión de una empresa. La empresa ya genera capital social, la empresa ya genera capital humano, la empresa ya cuida que sus empleados tengan un buen pasar o un buen sueldo. Ojo, las empresas que certifican, y hay que decirlo. Y entonces, ¿por qué deciden involucrarse en esto que es caótico, es turbulento, es cambiante, es muy particular? Y lo ambiental, madre mía, ¿cuántos problemas trae lo ambiental? La empresa podría decir: ya hago lo que debo hacer y quedarse cómodo. Sin embargo, las empresas que han empezado a certificar han empezado a pautar acciones con la nueva ruralidad, que implica una visión nueva del territorio donde se inserta la empresa con los actores involucrados. ¿Qué actores? Todos, todos los que transversalmente son influyentes en la empresa. Esa es una mirada de desarrollo sustentable armónica que nos puede permitir un crecimiento cualitativo y cuantitativo como sociedad. ¿Y qué hacen en la visión de territorio? Certificaciones ambientales, hoy se habla de sello verde o de economía verde, innovación tecnológica, comunicación para el desarrollo, encadenamientos urbanos o rurales. ¿Y qué son los actores involucrados? La comunidad donde se inserta la empresa, la proximidad de los centros, que en la nueva ruralidad dice, por ejemplo, si nosotros vamos a España, España dice: estoy en zona rural, ¿y esto le llaman rural? Y sí, porque la nueva ruralidad plantea que la conectividad, que el hospital, que el CAP, que la empresa tiene que estar próxima a todos los servicios. No puede existir una ruralidad que sea una isla. La, la responsabilidad social empresarial es rural o urbana. Yo me paro en la ruralidad porque estamos por contar el ejemplo de la sociedad rural, que genera empleo desde lo agrícola rural, pero la responsabilidad social también es urbana. Con la sociedad rural lo que nos hemos planteado es 3 etapas de trabajo. Una primera etapa de un diagnóstico participativo territorial que yo solo le voy a mostrar unas pinceladas. Y después lo pueden leer en la página de la cooperativa general o lo pueden pedir al informe abreviado en la rural porque es un informe de más de 200 páginas, pero hay un compendio. En la segunda etapa se planteaba ideas y proyectos de inversión socioambiental y en la tercera los proyectos. Hoy vamos a tratar de llegar a todo. Cuando le devolvíamos ese balance a la rural de ese diagnóstico, descubrimos muchas cosas. La primera es que no hay una receta única en responsabilidad social, que siempre parto de un diagnóstico, que la sociedad rural tiene cuestiones transversales en común, pero que cada empresa tiene su fortaleza y su particularidad. La rural fue muy generosa porque nos permitió hacer un trato de confidencialidad. Entonces nosotros le devolvimos una carpeta con los datos globales a la sociedad rural que le permitía tener un análisis como entidad gremial, como entidad que nuclea muchas empresas, y una carpeta particular a cada empresa privativa
del secreto profesional que merecía cada empresa. Por eso digo, lo paga la Rural, pero fue muy generosa, no solo con la empresa, sino con nosotros como equipo. Analizamos estas variables. Usamos la metodología del semáforo para devolver la información. Nos planteamos variables y ahí viene lo del equipo técnico que mostré primero. Nos dispersamos para tomar los datos, pero nos unimos para generar el informe. Las variables utilizadas fueron gestión territorial, que la abrimos en muchos indicadores, gestión ambiental y sustentable, gestión estratégica, gestión de recursos humanos, gestión de innovación y desarrollo, gestión de económica y financiera. Y logramos este diagnóstico. Logramos que esta gráfica la tenga cada empresa y que esto sea la sumatoria de las 22 empresas devuelto a la Rural. Y nos encontramos con muchas cosas que me encantaría contarles todas, pero podemos estar 50 horas. Nos encontramos con cosas como que en la gestión territorial, las empresas, una sola se entrevistaba con el delegado comunal. Entonces, con sorpresa, yo les decía, y cuando quieren gestionar un puente, ¿cómo hacen? ¿Y eso es responsabilidad social? Sí, porque la mirada del territorio tiene que ser holística, porque si fracasa todo el territorio donde está inserta la empresa, no pueden sacar los granos. Un ejemplo claro es en medio de la pandemia, enloquecidamente los municipios empezaron a cortar la ruta y ¿cómo sacamos la producción? Si no dialogo con el delegado comunal para que no se dispare solo cortando la ruta de acceso a la producción. Por ejemplo, miren, el diagnóstico fue antes de la pandemia y esto lo vimos en la práctica. ¿Y es responsabilidad social? Sí, porque responsabilidad social no es pulsear caridad y darle algo a una parroquia. Responsabilidad social es tener la mirada integral del crecimiento económico, ambiental, social. Y yo le agrego una cuarta pata, que no es la pata que se estudia tradicionalmente en la sustentabilidad, sino que es una pata de una teoría francesa que agrega la pata de la comunidad involucrada. En la gestión ambiental, por ejemplo, veíamos que todo le dan prioridad al tema ambiental, pero al momento de solicitar qué proyecto haríamos, quedaba como muy bajito. Nadie pedía bonos verdes, ni nadie pedía el tema de los activos por activos en los desmontes, pero porque son cosas que recién se empiezan a hablar y a poner en valor. También veíamos que, por ejemplo, en innovación y desarrollo, muchas empresas decían, no, no tenemos innovación y desarrollo. ¿Pero cómo? Si hacen mejora genética, eso es. En realidad, no lo tenían sistematizado y había muchísima práctica. Y descubrimos esto en conjunto, las empresas asociadas en la rural, y solo estoy hablando de las 22 que hemos relevado. Este es el mapa del territorio. En conjunto, aportan al desarrollo sustentable el trabajo de 155.963 hectáreas. Obviamente que no voy a entrar a hablar de producción porque no es lo mismo 50 hectáreas de caña que de frutilla o de arándano. Y el diagnóstico apuntaba a la responsabilidad social, no a lo económico productivo. Pero esa cantidad de hectáreas para 22 empresas es alta. Aportan al desarrollo sustentable 8.075 puestos directos a campo. Puesto directo al campo significa el obrero de campo que trabaja en la máquina, en el tractor. Si yo logro que cada una de estas empresas sea responsable con su propio empleado, estamos mejorando la calidad de vida de 8.075 personas. Y de manera indirecta, 1.369 personas permanentes. ¿Qué quiere decir? Que no están en el campo, que son los empleados administrativos, que es el profesional, el ingeniero, que son los industriales, los que hacen higiene y seguridad. Voy sumando, ¿no? Y a eso le tenemos que sumar, pero no en una estadística pura, porque en una estadística pura sería un dato erróneo. En una estadística desde lo social
6.700 puestos transitorios de los servicios terciarizados. También descubrimos que con este esquema han bajado los trabajadores golondrina, que eran trabajadores eventuales, porque hay una empresa que hoy en día los aglutina, los nuclea y permite que el trabajo, que se haya modificado la ecuación entre el trabajo en negro y el trabajo en blanco, porque esta empresa lo que hace es que a todos estos servicios terciarizados le da un marco de legalidad. No son puestos directos, son eventuales, pero con un marco de legalidad que es un aporte al desarrollo sustentable y a la responsabilidad. La segunda parte del diagnóstico fue intrafinca. No voy a leerles todos estos datos, pero ¿qué implicaba? Que el empresario sepa, mire don empresario, usted tiene tantas personas que no han terminado la primaria. Y usted, aunque usted esté convencido que le paga la obra social, usted tiene que saber que su empleado, al no tener la primaria completa, no ha entendido que el trámite de la obra social se completa cuando él va y se afilia a la obra social. Y no hemos hecho una obra de caridad, y hemos hecho una obra inmensa de responsabilidad social, porque ese empleado que hoy prefiere ir al hospital el día que se enferma feo, tiene un lugar en un sanatorio. Y miren qué detalle, qué cosa tan pequeña y que no hay una gran inversión, hay un organizar los recursos con que la empresa ya cuenta. Y así en el tema vivienda. Junto con el diagnóstico intrafinca se hizo el de clima laboral. No le voy a decir todos los datos, pero también le preguntábamos al empleado de campo si él conocía todas las partes interesadas. ¿Usted sabe a quién le vende la empresa? Y en muchos de los casos no sabían. Mejora la calidad del servicio si lo sabe. ¿Usted sabe qué piensa la comunidad de esta empresa? En muchos de los casos no lo sabía. Esto que es dato, ¿para qué? Sirve para darnos cuenta que la responsabilidad social no tiene un modelo único, que la responsabilidad social puede proponer acciones muy diversas, muy distintas, y que no siempre se necesita tener un gran capital. Y empezamos a trabajar con los ejemplos. Y hay empresas con las que estamos trabajando con proyectos de hábitats, que enseguida les voy a mostrar cómo lo trabajamos más en profundidad, con 2 ejemplos. Acá, en este que dice Prodeinsa, en vez de trabajarlo una sola empresa, decidieron trabajarlo 6 empresas de manera conjunta. Entonces, hicieron un relevamiento de todo el pueblo donde está inserta la empresa y eso permitió mirar el desarrollo local territorial del ámbito donde se instala la empresa de una manera global. Y en vez de tomar las decisiones particulares, hoy se la están tomando de manera colectiva y colaborativa. Eso es una gran fortaleza. ¿Qué cosas también se pueden hacer o que hacemos? Esto, talleres donde los jóvenes son protagonistas, talleres donde quienes piden qué vamos a hacer, qué vamos a trabajar, son los jóvenes. Por un lado, responsabilidad social intraempresa hacia los propios empleados, mejorar la calidad de vida de los propios empleados. Por otro, la apertura a la comunidad. En ese sentido, en el tema COVID, se trabajó muchísimo, tanto con la rural como con algunas de las empresas, en la prevención, en talleres donde adecuamos los protocolos al ámbito rural. Y ese es un aporte cualitativo. Y los jóvenes empiezan a disparar demandas, y esas demandas requieren gestión, y esas demandas a veces necesitan
que nos involucremos con los directores de las escuelas y que empecemos a pensar en otros dispositivos. Por ejemplo, con la empresa Agroalas, el año pasado hicimos un caso muy concreto y para mí muy exitoso. Creo que está Mirza, si quiere lo cuenta enseguida ella. Cuando vamos a hacer el relevamiento, que lo hacemos con la rural, descubrimos que todas las escuelas de las zonas rurales tienen laboratorio. También descubrimos que esos laboratorios manejaban una alta tecnología. Y también descubrimos que los directores de la escuela no tenían idea de cómo usar el laboratorio al interior de la escuela. O sea, había mucho equipamiento de alta tecnología que estaba de vicio, no lo utilizaban. A veces yo soy mal educada, estaba tentada por decir otra palabra. No lo utilizaba. Entonces lo que hicimos fue empresa Agroala con la Facultad de Bioquímica y la Cooperativa General y desarrollamos un proyecto que se llama el Laboratorio de Ciencia va al aula y a la comunidad. ¿No se imaginan la maravilla que ha sido para esos docentes participar, rendir, aunque no tengan puntaje, y valorizar aquellos instrumentos que en la escuela estaban totalmente desocupados? Y ha habido un aporte de trabajo en red de la escuela local que organizó toda la logística, de la facultad de bioquímica. Preparamos muchísimo material, adecuamos el material al vocabulario y lo adecuamos obviamente a la pandemia, porque en medio de la pandemia la zona rural es una de las zonas más castigadas con la conectividad. Otro de los ejemplos que hemos trabajado en otra empresa, acá este es un técnico de higiene y seguridad. También descubrimos en esos diagnósticos que todas las empresas, todos los años, dan insistentemente los talleres de higiene y seguridad por un requisito de las ART que piden que esos talleres se repitan año a año. Cuando nosotros visitamos las casas de los empleados, nos preguntábamos, ¿y por qué si adquiere buena práctica en higiene y seguridad, cómo puede ser que la instalación eléctrica de sus propias casas sea tan desastrosa? Entonces, empezamos a trabajar en la mejora de hábitat. Este proyecto de la mejora de hábitat ya tiene 4 años, se lo hace en etapa, es un proyecto escalonado donde al empleado se le deja un master plan para que él solo pueda continuar con las acciones, donde si ustedes ven el antes y ven el después, baños, baños, baños. Pusimos la mirada en las instalaciones eléctricas y en los baños. Seguridad, higiene. Simultáneo, talleres, talleres, talleres. Y mediante un préstamo de honor, no les regala la empresa. La empresa ha diseñado un plan que escalonadamente, durante 72 cuotas, lo que serían un poco más de 3 años, sin interés, el empleado devuelve con su planilla salarial aquello que se ha invertido en la vivienda. Con otro componente, el arquitecto le paga a la empresa el trabajo social que hace el equipo que dicta los talleres, lo paga la empresa. O sea, el empleado devuelve la compra del material y el pago de los albañiles únicamente al valor del día que sacó el préstamo. ¿Qué hemos logrado con esto? Que antes en los casos que hemos hecho Hábitat, primero hemos logrado levantar el nivel de aspiraciones. Ese empleado que una vez una señora, a mí me encanta decir las cosas con la frase de la gente. Una señora en la zona rural una vez me dice, cada vez que cobra las aplicaciones, se juega en las cuadreras o se chupa la leche de los chicos y no guarda nada. Duro, ¿no? Hemos logrado ordenar un sistema de crédito y hemos logrado
que una vez que ellos han visto el resultado de este baño, no les puedo mostrar todo porque son muchos años, pero ahora hay gente que sola ya está en la tercera etapa y compra el material y ya solo recibe asistencia técnica y está evolucionando en su casa solito. Estas son las ideas del master plan. Si usted quiere seguir solo, usted puede seguir solo porque le queda la indicación. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque veíamos que sí había gente que construía, pero por ejemplo había gente que tenía un chorizo largo, largo y una sola ventana. O el baño daba a la vereda y cosas así. Entonces el master plan es un elemento educativo para que también sueñe, para que también dibuje con nosotros cómo se imagina en su futuro. Este proyecto sigue, ¿no? Sigue vigente. Y enseguida les vamos a mostrar un video donde uno de los empleados da un testimonio. Yo creo que los testimonios hoy, siendo la tercera etapa, se han multiplicado o se han manifestado de una manera que emociona, porque el nivel de aspiración hoy es poder invertir aquello que gano como un excedente en mi propio techo, en mi propia casa, con la tranquilidad de saber que como no puedo acceder al crédito bancario, tengo la oportunidad de poder resolverlo con el aporte de la empresa. Enseguida van a ver el video. Si alguien quiere preguntarme hasta acá, porque yo me acelero y hablo, yo no tengo problema de que vayan haciendo las preguntas. Por ahora no tenemos preguntas, Graciela, salvo las que han hecho cuando se han inscrito, que esa la vamos a ver al final. Pero pueden ir haciendo preguntas por preguntas y respuestas que tienen ahí en Zoom, los que quieran ir Bien. agregando preguntas. Esta es una experiencia frustrada por la pandemia. La hicimos durante 2 años seguidos y la idea nuestra es que esta experiencia se multiplique a lo largo del país. Y sí lo vamos a lograr porque ya CREA lo tomó como parte de su política de responsabilidad social. A esto le llamamos aulas activas o visitas de intercambio. ¿En qué consiste? Consiste en llevar los alumnos de las empresas secundarias a pasar un día de campo al interior de la empresa, pero tiene 2 etapas. Una charla de la gestión ambiental, donde le mostramos cómo las empresas que certifican, y quiero repetir y repetir y repetir, por favor, no pongamos todas las empresas en la misma bolsa. Las empresas que certifican tienen buenas prácticas, las empresas que certifican van en un camino de crecimiento, las empresas que certifican no contaminan, porque a mayor tecnología, menor contaminación. Lo que escuchamos hay que desmitificarlo, procesarlo y ser muy inteligente, porque no es lo mismo una empresa que hace las cosas de cualquier manera a una que está haciendo un esfuerzo extraordinario para poder tener todo su ámbito en condiciones. Y eso es responsabilidad social también. Esta experiencia, jornada de campo, les muestra las buenas prácticas tecnológicas y ambientales. La primera parte de la charla la da alguno del equipo. Acá ven los cubos. Jugamos. Y la segunda parte es la foto de abajo. Es el propio empleado quien cuenta su tarea. Y hay veces que entre el público que lo escucha está su hijo que mira con orgullo y entiende qué es lo que su papá hace. ¿Y qué ha sido lo más rico? A mí me ha encantado esta experiencia y me encanta seguir repitiéndola. Este señor, de apellido Chávez, se preparó de punta en blanco para contar la experiencia y armó su propio equipo para mostrarle a los chicos. Y él me dice, apenas termina, me dice, yo no tengo la primaria y me he animado a hablar porque quiero que estos changos entiendan el mundo del trabajo como usted nos ha dicho.
porque la experiencia se inserta en el mundo del trabajo y la producción, y en paralelo se trabaja 6 meses con los docentes, para que de manera transversal no sean ir un día a la empresa y se olvida, sino que los 6 meses se trabaja el mundo del trabajo, la producción, la incorporación de tecnología y el manejo del WIDI, que es el teléfono con el cual los chicos se entusiasman un montón, con el cual hoy se aplica los agroquímicos. Por eso yo planteo mayor tecnología, menor contaminación. Los chicos empiezan a entender el tema del triple lavado, y otra experiencia es que Pablo, otro de los empleados, me dice: Graciela, yo no tengo la primaria y me has hecho hablar de todos estos botones. Y yo he aprendido a usar todos estos botones de la tecnología. Y me dice: pero me has dado poco tiempo, me ha faltado este botón, este botón, este botón. Me parece extraordinario que le falten todos los botones. No lo podía dar tiempo para que hable todos los botones, de todos los botones, pero él, al poner en palabra lo que hace, se sintió protagonista de su propio hacer y se sintió protagonista y responsable del rol que él cumple en la empresa, porque dejó de ser toco este botón, este botón, este botón, para él mismo visualizar la responsabilidad que implica toco este botón o este otro o me equivoco. Por supuesto que hay casos donde dolorosamente esos mismos empleados es un largo proceso educativo. Y hay casos donde sí ha pasado, sobre todo en este último tiempo, que esos mismos empleados a los que la empresa hizo una ayuda cualitativa, robaron. Entonces se empezó a trabajar en otro sentido, visualizando esos hechos muy lamentables ante los propios compañeros y siendo muy estricto en los reglamentos, en la construcción de reglamentos hacia ellos mismos. Es un largo proceso educativo y todo lo que ocurre en la sociedad se replica en la empresa. La empresa no está exenta de las malas prácticas que ocurren. Entonces, caminar en un camino cualitativo de reconstruir el capital social y el capital humano nos puede llevar décadas, pero vamos en la marcha. Y no es para desesperarnos, sino para construir. Este es una experiencia de alimentación saludable. También la hizo Proa en casi todas las Disculpen, ya nos conectamos con Graciela para ver qué pasó con su conexión. Estamos, Graciela, ahí estamos de vuelta. Te estaba llamando justo. Disculpen, problema de esta época, se cortó en el mayor de mis entusiasmos. Bueno, esta es una experiencia que se trabajó en muchas de las empresas, se llama cocina económica y lo damos en un bloque. Un bloque es finanzas personales. La mayoría de las empresas han bancarizado, entonces una acción concreta de responsabilidad social y sobre todo la hemos afianzado en la pandemia, es ayudarlo a los empleados a interpretar el uso del cajero. He dicho al principio que primaria incompleta, entonces lo mandamos al cajero y le decimos que use el home banking y que baje la clave y no sé cuántas cosas. No sabe, no puede. Entonces le proponemos a la empresa un módulo que es
finanzas personales, economía familiar, sistema de compra. El mismo taller que le damos a las empresas lo replicamos con las esposas. No hemos llegado a replicarlo con los hijos, pero bueno, porque nos vino la pandemia. En la misma línea se trabaja con un proyecto que se llama Bosques Escuela, que es incorporar la fruta a la alimentación de los estudiantes de la zona donde están las empresas, obviamente. Y se plantan árboles nativos y frutales. Esta experiencia también es antes de la pandemia, ¿no? Cuando ustedes quieren que me desenchufe, me dicen. Esta es otra experiencia, Empresa Agroala, el año pasado. Tremendo programa de responsabilidad social con manejo del fuego. Hicimos un foro internacional y talleres y sistemas de comunicación. En medio de la pandemia movilizamos toda la radio, los medios de comunicación cuando fueron los incendios. Agroala es la empresa que estuvo en los incendios en los aviones. Y lo que utilizamos es muchos videos y muchas herramientas de comunicación. Corta, llamativa, atractiva. Pero ¿cuál es? No he puesto la placa, pero acá también lo que tratamos de hacer es de que la campaña sea propia de la empresa Agroala, pero que también invite a la sociedad rural y a otras empresas a involucrarse en la misma campaña para levantar el impacto de la acción. Bueno, ya antes de mostrarles el video, dice, ¿cuáles son los beneficios de incorporar una empresa en el proceso de responsabilidad social empresarial? Genera valor y confianza, atrae inversionistas, porque una empresa que se certifica y que hace las cosas bien, tiene que ser diferente a aquellas que no crecen cualitativamente. Compromete a sus empleados, los involucra, los hace ser parte, pone en su palabra a aquellos que hacen. Moviliza capital social, consumidores atraídos. Esto de consumidores atraídos es fundamentalmente en las empresas urbanas. Hoy en día el consumidor busca consumir productos que tengan un sello de calidad, un producto que diga no contamino, por ejemplo, consumo aquellos productos que agroecológicamente están testeados. Le da valor agregado a la marca, fortalece todo el crecimiento de la empresa, pero no es un satélite, es transversal. Tienen que estar todos involucrados. Por eso la comunicación es una clave. A los gerentes, a los decisores, a los mandos medios y a la base. Yo sé que esta imagen duele, ¿no? Y es una imagen real. Yo este tema lo quiero resumir con una frase que no es mía, sino directamente leyendo una frase que es de Roberto Martínez Zavalía, que nos acompañó muchísimo a la rural y a mí particularmente y a generar en este proceso de darle valor a la responsabilidad social empresarial. Y la frase está en el libro Ellos Hacen. Quizás por el lugar en que vivimos, nos hemos acostumbrado a entrar a los campos y ver galpones espectaculares, maquinarias espectaculares y ver también que la gente que vive ahí en un rancho de mierda. Lo dijo él, no yo. Pero peor, ahora la tecnología nos ha traído los hilos bolsa a la gente.
porque si entras a los campos vas a ver que muchos techos tienen los plásticos de los silos bolsa. La gente los usa como techo. Entonces, un día nos vamos a preguntar cómo vive nuestra gente. Yo quiero llegar hasta acá, si tenemos tiempo, mostrarle el video, sino que quede a disposición. Quería usar muchos disparadores y que a partir de las preguntas ponerme a disposición para responder. Bien, podemos compartir el video, Graciela, estamos todavía en horario, ¿no? Si te parece. Por favor. Sí. Que el proyecto que he tenido con la empresa, me han hecho un préstamo para hacer un lugarcito mejor en la casa, y hice una cocina, un baño, y tengo más comodidad. Quisiera que se animen también los compañeros a hacerlo, porque es un lindo proyecto, y estoy muy agradecido con la empresa y toda la gente que está trabajando para ayudarlo a hacer esto. Y bueno, y quisiera que todos se animen a hacerlo, porque es lindo hacerlo eso, para tener buena comodidad en la casa, para vivir más tranquilo. Y bueno, no sé qué más les podría decir, que se animen los compañeros a hacerlo. ¿Vos hubieras podido sacar un crédito tradicional como los créditos del banco? No. ¿Y esto qué te facilita? Y esto me facilita más facilidad para poder pagarlo. Porque si saca un préstamo en el banco no lo puede pagar porque es mucho interés. Y esto está lindo porque no lo cobran interés y se lo paga como se lo puede pagar muy fácil. ¿Y descansar mejor en tu casa cómoda te permite trabajar? Sí, más tranquilo, más comodidad y para vivir ahí en la casa ya. ¿Qué significó para vos la posibilidad de esta ayuda de mejorar tu vivienda? Bueno, sí, para mí me resultó está muy bien la obra, porque realmente necesitaba construir, hacer lo que me lo han hecho y bueno, bastante bien, estoy muy conforme, y si es posible se puede ampliar algo más después, sería bienvenido, para mí muy bien. ¿Estás más cómodo ahora? Sí, por supuesto, la comodidad es mejor, porque he ampliado la cocina, el baño, todo, y bueno, me favorece más, tengo más amplia mi vivienda. ¿Y vos hubieras tenido otra posibilidad de acceder a algún tipo de crédito, por ejemplo, de un banco? Posibilidades hay, pero me iba a salir bastante caro, que sería imposible hacer la obra, porque no me iba a alcanzar el recurso para poder pagar ese crédito. La empresa siempre ha tenido como pilar fundamental el personal, ¿no? La parte humana de la empresa siempre se le da mucha importancia, y creo que es por eso que hoy contamos con un plantel de gente que realmente se ve que tiene la camiseta de la empresa puesta. Cada uno tiene su rol de trabajo bien determinado, pero ellos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, pero si ven que hace falta algo extra, muchas veces por iniciativa propia lo hacen sin que uno lo esté diciendo, lo cual demuestra que es recíproco, digamos, ¿no? La gente ve que la empresa le interesa, le importa el capital humano, y se ve que a los empleados les importa la empresa realmente, ¿no? Tienen la camiseta puesta en la empresa, eso yo creo que es mucho para destacar, ¿no? Bien, perfecto.
Hay unas cuantas preguntas, Graciela. Santiago García Molina preguntaba si, ¿cómo se aplica la responsabilidad social como factor de innovación en estos tiempos? Con la creatividad, ¿Mm? con la responsabilidad, hemos tenido que reciclar todos los dispositivos. En la zona rural es bastante complicado porque el problema de la conectividad es realmente importante. Incluso estaba una persona, Verónica, que compartimos un proyecto que se llama que se llama Conectividad Rural, y estamos trabajando en esa línea. El tema que yo planteo, que es transversal, es ir encontrando los mecanismos de innovación en todas las acciones. Y yo creo que, por ejemplo, cuando les decía que una de las preguntas que le hacíamos a la empresa era si aplicaba I+D, innovación y desarrollo, y las empresas, en la mayoría nos contestaba que no, es porque no identificaba las acciones que verdaderamente hacía o no comunicaba. Creo que la mayor debilidad de las empresas está en el tema comunicación. Entonces, para mí, un modo de aplicarlo es con dispositivos no solo de innovación, como es incorporar las tecnologías, sino comunicando esa innovación. No sé si por esa línea va o es otro tipo de pregunta. Bien, veremos, dice que sí, Santiago, que va por esa línea. Y también preguntaba si cómo armar un plan sustentable de responsabilidad social. Hola. El único modo es partir de un diagnóstico, y un diagnóstico personalizado para cada una de las empresas, y que tenga esas dos etapas que yo he mostrado. Porque si no, es caridad, y la caridad es propia de la fe, muy valiosa, muy necesaria, pero la empresa no es Cáritas. La empresa tiene los 3 pilares de la sustentabilidad, y el cuarto que le agregué: partir de un diagnóstico, comunicar y sostener en el tiempo las acciones, y comunicar en un sentido amplio hacia el interior de la propia empresa, a todos los que toman decisión, y comunicar a la comunidad del ámbito donde se inserta la empresa, y comunicar a la comunidad más amplia. El tema ambiental es una clave de cómo comunicamos mal, porque no tomamos decisiones no es hacer tampoco filantropía. La filantropía es propia de una emoción. Entonces la filantropía puede empezar y no importa que no se sostenga en el tiempo. Si yo quiero tener un impacto en los 3 pilares de la sustentabilidad y en el cuarto que le agrego yo, necesito el otro eje de la sustentabilidad, que es sostenerse en el tiempo. Con los dos conceptos, ¿no? Sustentable y sostenible, que son conceptos que los manejamos en la teoría como simultáneos, pero que en realidad cada uno nos da aportes diferentes, ¿sí? Uno tiene el impacto en lo que es el eje ambiental prioritariamente, y en sostenerse en el tiempo propio de la definición, y el otro es como que sostenible, hace a los pilares y hace a que la empresa pueda mirar de manera holística el involucramiento de todos los que se comprometen con la empresa, y que el crecimiento que he dicho al principio sea armónico en todas las variables que hemos usado, y no un crecimiento desmedido en lo económico y muy por abajo lo social. No, nunca va a tener impacto si es una acción que la hago, la dejo, la hago, la dejo, la hago, la dejo. Ahí aporta Santiago como Sí, para hacer, para sí. el tema de su pregunta. Dice, se Nosotros celebra el mes que viene. sí lo leí, ¿no? Ah, bien.
Bueno, Si pero no alcancé a leer, no tengo lo han escuchado los lectura otros. ¿Ah? Porque esto lo vemos nosotros nomás. Se celebra el mes que viene el Día del Medio Ambiente y desde las ODS se harán muchas actividades vinculadas al impacto ambiental y triple impacto, dice Santiago, que queda Y a triplemente. disposición. Hay otra pregunta que... Gracias, Santiago. Desde ya hagamos algo. ¿Puedo acotarle algo? El Sí, trabajo por de la favor. Rural tiene en las carátulas todo el tema de los ODS. Yo creo que los ODS con la pandemia se van a tener una vuelta de tuerca, por eso hoy no lo puse. Creo que lo Bien. vamos a volver a patear lamentablemente. Disculpen si quiere otro día hacemos una charla de eso. Bueno, Fedora plantea, dice, siento que todo el peso y la responsabilidad del crecimiento está en el sector privado. Dice, asumo la responsabilidad social empresaria que me corresponde, pero ¿dónde está la responsabilidad social política, la responsabilidad social sindical? Ya que en el entramado social estamos todos involucrados y somos responsables de la situación en que nos encontramos. ¿Qué opinas vos de eso? Una cosa, ¿qué opino? Opino tanto para las empresas como para la sociedad civil organizada, que son las ONG, que no solo tenemos la responsabilidad de generar acciones, porque esas acciones pueden volverse activismo, sino que tenemos la mayor responsabilidad de incidir. Incidir quiere decir impactar para que algo cambie. Si no somos capaces de incidir en las políticas públicas, los cambios no se van a dar. Lamentablemente, ninguna empresa ni ninguna ONG por sí misma puede lograr el impacto que le corresponde al Estado. El Estado es el último garante de las políticas públicas. Entonces, no es suficiente hacer acciones ni activismo. Es imprescindible mostrar. Normalmente el que hace mostrar no es una acción de responsabilidad. Mostrar, o sea, así como se ha instalado la cultura del disvalor, hay que instalar otra cultura, una cultura de perfil alto, no por vanidad, sino por responsabilidad. Forma parte intrínseca de la responsabilidad incidir en donde en las políticas públicas, pero de una manera orgánica, de una manera articulada, no cuidando cada uno el kiosco. Ojo que el sector privado también es muy vulnerable y muy adicto a cuidar el metro cuadradito así chiquitito y a no querer trabajar en redes. Me ha pasado en muchísimas empresas de invitarlos a ser parte de un entramado para que el impacto sea diferente y que creen que la BD más grande es su programa. Y bueno, así nos va, ¿no? O así estamos. Entonces, la Rural está haciendo una gran labor de incidencia y no porque nosotros trabajemos con ellos, sino porque permanentemente está en los medios planteando cuestiones que atañen a la política pública. Y creo que si cada una de las empresas lo hace como una exigencia, a mí me encantan las frases cortas, ¿no? Y una frase, en este caso mía, es los cambios esperados solo se darán cambiando. A veces desde el sector privado nos sentamos a esperar que los cambios lleguen como donación o como maná y no van a caer solo, ¿no? Los cambios se dan cambiando. Es ridícula la frase, pero levantar el perfil, incidir en las políticas públicas y unirnos, trabajar en un red para que impacte. No creer que lo mío es la BD más perfecta. Bien. Hay una pregunta de Hay Ana miles de Inés. ejemplos, el biocombustible, Sí. Sí, no, perdón, termina la idea. Pensaba que ya había Escucho. terminado, Graciela. ¿Me escuchás? No, estaba diciendo que son miles los ejemplos donde no hemos logrado unirnos, entonces el impacto es bajo. Bien. Te decía que hay Las una cámaras pregunta de no Ana se Inés. unen. Sí, hay una pregunta de Ana Inés respecto de
del plan de sustentabilidad, si crees conveniente tener como eje a los 10 ítems del Pacto Global y las ODS. Creo que ya le he contestado. Creo que se debe partir de esos puntos, se debe partir de los tratados internacionales que están hablando de sustentabilidad, del Pacto de París, de los ODS, de los Objetivos del Milenio, pero creo que en post-pandemia tenemos que tener un diálogo sincero, acotar las metas y saber qué se está haciendo de cada uno de los sectores y qué recursos va a aportar cada uno de los sectores. Esos cambios no se pueden dar sin un alto volumen de recursos. ¿Por qué uso la palabra sincero? Hay muchísima plata de la cooperación internacional, pero los programas no son inteligentes, caen desde un helicóptero, caen donde pueden, no donde deben. Y hay muchísima plata que incluso está destinada en la pandemia al sector privado y por distintos motivos o porque hay una exigencia de que el empresariado los use y demás, no aterrizan donde deben aterrizar. Entonces, concretamente creo que hay que valerse de los ODS, hay que valerse de los pactos internacionales, pero hay que hacerlo bajar territorio, con una mirada realista y sobre todo sincera. Si yo sigo repitiendo el hambre cero y no me voy a ver las metas y digo todas las preguntas de la planificación, qué, cuándo, dónde, cómo, con qué, con quiénes y con cuánto, que es fundamental, y va a seguir siendo en el plano más alto, que es el del planeamiento, y no en el del proyecto. O sea, tengo algunas placas que explican eso, pero un plan se tiene que abrir en programa y un programa en muchos proyectos. Bien. Bueno, vamos. Y medir. Bien. Estamos llegando al final. Hay un pedido después de compartir tu mail. Se lo vamos a mandar junto con el link de la grabación de esta charla para que, como siempre digo, si hay algo que a ustedes les impactó, si hay algo que les sirvió, lo mejor que podemos hacer es compartirlo, ¿no? Generar esta cadena de favores de tal manera que vayamos cambiando las cosas a nivel de lo más chico y pudiendo incidir en lo macro de esa manera. Así que el mail que has puesto, si lo estás compartiendo, ya lo comparto yo desde acá, pero se lo vamos a mandar también desde la ¿cómo se llama? ¿Compartir el teléfono, el mail? Sí, lo que pasa es que lo estabas compartiendo para mí. Ahí lo comparto para los participantes. Bien. Muy bien, gente, muchas gracias por participar, muchas gracias, Graciela, por este aporte.